pasada, bueno, el fútbol turco y el caso del Galatasaray, nunca me sale el Galatasaray, ahí está, Galatasaray. La realidad es que le metemos así de una. Como Vamos, quieras, sí. como quieras. Tiene un poco que ver. Ya estuve viendo algunas cositas que estuviste mandando, jugadores con la bandera palestina. Que han pasado, sí. La realidad es que tiene bastante que ver con la cuestión del conflicto, del genocidio palestino en realidad. Pero estaba bueno darle una vueltita de rosca distinta. La verdad que la semana pasada no llegué a hacer la columna, la había preparado sobre el Galatasaray y un poco el fútbol turco. Y me encontré muchas cosas. Me parece que por unas razones el Galatasaray va a ser el equipo que pueda condensar muchas cosas para hacer de esta una columna muy, muy interesante. ¿Quieren pasar el tweet que mandé ahí al grupo? Para última hacer mechar conflicto palestino, genocidio palestino con el Galatasaray. Bueno, esto es del día de ayer, donde se enfrentó el Galatasaray en Estambul, en Turquía, jugando local contra el Liverpool por la Champions. Ganó 1-0 el Galatasaray y, como en distintas ocasiones más, presentó una bandera pidiendo el cese del genocidio de Israel contra Palestina. Mi idea un poquito es contar la historia del fútbol turco, porque creo que es interesante algunas cuestiones que hay en el medio, y que también esta columna va a salir como salga, pido disculpas, va a tener muchas cosas metidas en el medio, pero nosotros en la No Se Mancha hablamos mucho de identidad, de qué significa la identidad que le impregne una nación a un club, o quizás viceversa también, ¿no? La identidad que un club le puede impregnar a la nación. Y en este caso la historia de Turquía es interesante porque de alguna manera es una nación fundada bastante en la modernidad, terminada la Primera Guerra Mundial porque antes era el Imperio Otomano básicamente, así que de última me voy a contar mínimamente un repasito de lo que fue el Imperio Otomano, cómo se fue desconfigurando en distintos países y el nacimiento de Turquía, y dentro de eso el nacimiento también del Galatasaray en este caso. El Imperio Otomano nace en 1299 y cae en 1922. En esos casi 800 años que tiene de historia, va a ocupar parte de lo que hoy conocemos como una parte de Italia, Grecia, todo Turquía, como que abraza el mar Mediterráneo. El único que no traje foto fue de tipo de mapita político y demás, porque me iba a perder explicándolo, así que lo explico media hora, pero bueno. Esa parte del mar Mediterráneo en la que está Grecia, en la que está la actual Turquía, en la que están todos los países árabes, donde de hecho se encuentra en este momento Palestina, la Franja de Gaza, y donde después continúa desde África, y está Egipto y Egipto, Constantinopla, etcétera, etcétera. Todo eso llegó a abarcar en algún momento el Imperio Otomano. Llegada la modernidad y llegado la conformación de los Estados-nación, previo quizás a... mirá, aparecieron fotos de golpe. Esto es un lujo, gracias. Gracias, bueno, ahí se va a explicar mejor que era lo gigante que era el Imperio Otomano. Para 1870 lo que va a empezar a ocurrir es una influencia muy grande. Todo eso que está pintado de verde también tenía una cuestión muy grande vinculada a los países árabes y a la religión islámica. Pero convivían cristianos, islámicos, árabes, bajo, en este caso, la orden del Imperio Otomano. Llegando a 1870, 1880, empieza a haber una influencia muy grande de los países de Occidente de Europa y principalmente de Inglaterra. Acá va a aparecer el fútbol y me voy a las primeras columnas que quizás hacía Charito en torno a la educación física y cómo surgía y demás. Bueno, va a ser ese mismo proceso donde, en este caso, y ahí empiezo a mechar de a poquito con el Galata, que viene, es un colegio de tradición del 1500 aproximadamente, en la zona de lo que hoy es Estambul, ahí entre el mar Mediterráneo y el mar Caspio, donde se va a empezar a practicar la educación física, y de rebote, con el nacimiento del fútbol, también se va a empezar a practicar el fútbol. Entonces, lo que va a ocurrir de alguna manera, con todavía el Imperio Otomano, una ruptura y una cercanía más a la línea de Occidente, y el fútbol va a formar parte de
de eso, como primera introducción quizás en el Imperio Otomano del deporte. Van a ir pasando los años, un montón de conflictos que no vamos a explicar porque son muchísimos, pero se da la primera... se va a dar la Primera Guerra Mundial. Mediante eso el Imperio Otomano va a estar más alineado a el bando de lo que es el Kaiser y la Alemania, que van a ser quienes pierden esa Primera Guerra Mundial. Genocidio de por medio. También el Imperio Otomano va a llevar adelante el genocidio armenio contra la minoría cristiana quizás en ese momento. Se va a ir achicando y para 1923 se va a terminar fundando Turquía con una lógica de idioma turco, corriéndose y siendo una nación de alguna manera liberal, sin depender del Islam como lo venía dependiendo hasta ese momento, y se va a terminar de desprender, de hecho por eso ahí también entra un poco Palestina y demás, todo lo que son los países árabes se van a terminar independizando por esos años, que hasta ese momento formaban parte, todo lo que está pintadito de verde, ahí abajo, entre África y Asia, bueno, eso se va a perder para 1922-23. Justo en ese momento se va a fundar Turquía con esto, un proceso de turquificación muy fuerte, con una etnia turca, abrazado un poquito la religión islámica, pero bueno, con su línea propia. ¿Qué es lo interesante de eso? Eso va a ser 1923. El Galatasaray va a existir como club de fútbol desde 1905. Entonces, ya en ese proceso como Imperio Otomano, ya existía en Estambul, ya con una lógica más turca, y va a ser de alguna manera hasta el día de hoy el equipo más ganador de Turquía. Menciono dos cositas que me llamaron mucho la atención. El Galatasaray se funda en 1905, se llama Galatasaray porque significa, en nombre de sus aficionados, los caballeros del Galata, que era ese colegio que venía ya de casi 500 años atrás. Y me está faltando una cosa más. Y que recién en 1912 va a tener su personería jurídica. También dato importante y fundacional de los clubes, lógicamente, ¿no? Claro. Va a ser en 1912 porque en el conflicto se estaba desarmando el Imperio Otomano, estaba la Guerra Mundial, un quilombo, pero aún así estaban los clubes. Y un poco el sentido que tiene el Galatasaray en su existencia es ser un club de fútbol que compitiendo le gane a equipos no turcos dentro del Imperio Otomano. Todavía existe el Imperio Otomano, pero ya iba ocurriendo esto, ¿no? Bueno, dicho eso, ahí está un poquito la fundación del Galatasaray. Ahora, si quieren poner la primera carpetita, la que dice Muslera. Ahí va una de las razones por las que estamos hablando del Galatasaray. ¿Qué nos une a Galatasaray? ¿Por qué yo hice una columna sobre el Galatasaray? Ahí está. La mayor figura de Galatasaray es Nando Fernando Muslera, actual arquero de Estudiantes de La Plata, que lamentablemente la semana pasada no tuvo suerte en los penales. Pero nos salvó bastante podrían haber entrado. Nos salvó bastante las papas. En esta mesa no se había tocado el tema hasta recién. ¿Qué se le va a hacer? No se va a volver a tocar. De hecho, casi traigo, creo que el único penal que atajó Fernando, en muy poco tiempo lo quise mucho, el único penal que atajó en su vida no lo atajó y en realidad se lo dio un palo en el Mundial 2010 contra Ghana. Partido también muy recordado en el que Luis Suárez ataja con la mano. Nada. Sí. Cuestión, primer cosita que nos une al Galatasaray es el actual arquero de Estudiantes de La Plata, el gran Fernando Muslera. ¿Quieren ir ahora a la carpeta de Mauro Icardi? Porque también hay más cosas por el cual estamos en contacto hasta el día de hoy con el Galatasaray, exactamente. Están apareciendo señas, ahí atrás estoy recruzada con las palabras hoy. Son medio raras las chicas de la Produ. Pero bueno, no sé por qué. Icardi, que hoy en día, es jugador de Galatasaray. Es un dios en Turquía. Va por la calle y lo aman, creo. Es una cosa así. Es increíble. Bueno, que también es eso, de golpe, el Galatasaray es el mayor equipo turco de la liga. De hecho, hoy está jugando la Champions League y es el único que ha ganado, que ha conquistado Europa con la UEFA de 1999-2000, mayor hito del fútbol turco hasta el momento. Bueno, y lo vemos a Mauro Icardi con Wanda. ¿Wanda o la China? No veo. No, esa es Wanda, porque están las dos. Porque de hecho, ¿sabés que me confundí con la China? Y dije, claro, con razón, quienes no saben toda esta historia, por redes se me aparecen todas cosas de los hijos por Turquía, de la escuela de Turquía, que no sé qué, y que andan todas las discusiones por aquellos lados, ahí los tenés.
Y Pero bueno, ahí fue cuando lo presentaron. O no sé, yo me parece que no. puse Mauro Icardi y Wanda Nara, Sí, empezaron a aparecer sí. un montón No, es de que fotos. Eso me parece que es cuando cuando entró, o llegó. sea, sí, cuando llegó, llegó la o sea, presentación. Wanda también, bueno, claramente estaba con Icardi en ese entonces, y estuvieron varios meses viviendo en Turquía. Después, bueno, sucedió todo lo que la gente del Chimento sabe. Bueno, hoy en día está viviendo ahí con la China Suárez, Pongamos foto con la su China pareja y el Galata, actual. porque también hay remera. Sí. Además, creo que esa foto es en el traspaso entre Inter y Galatasaray de Icardi. Wanda Nara era representante Ahí de estamos. Mauro Icardi Sí, también. sí, su manager. Más allá del sentimentalismo que los unía, había una cuestión política, por así decirlo. Económica. Sí, Sí, Laboral, económica por una de demás. poder y dependencia económica, sí. laboral. Pero bueno, me parecía que era interesante poder traer todo esto porque de golpe ocurrían bastantes cuestiones interesantes, o por lo menos a mí me aparecía muy seguido en Instagram y demás, los colores de Galatasaray, la figura y distintas cuestiones. Como dato a resaltar por fuera de divertirnos un rato, que también de hecho es lo que le da presencia, Turquía al día de hoy forma de alguna manera... Es un país medio, primero por lo que venía contando anteriormente del Imperio Otomano, de su tradición y demás, hoy forma una cuestión de tapón o de puente entre la cultura occidental europea y la cultura occidental asiática, se mezclan las dos cosas, y después en términos futbolísticos también ocurre un poco eso. Hoy venía mencionando que cuando se funda Turquía en 1923, de alguna manera... son tres los pilares principales que se llevan adelante. Uno es la de un Estado medianamente liberal, donde se corre la pertenencia específica al sultanato y al califato, y por ende se pierde cierto nivel de peso con la religión islámica, pero hasta el día de hoy persiste muchísimo. Y también por eso es una cultura amplia, variada, que después termina teniendo tanto nivel de cercanía con Palestina, que eso es lo otro que me parecía interesante para hablar del fútbol turco. Quizás hace mucho tiempo en los estadios europeos la cuestión del genocidio palestino toma relevancia, y por lo general son siempre los equipos turcos los que tienen mayor nivel de peso. ¿Por qué? Primero que nada, y porque compiten en la Liga Europea, entonces... desde más del lado asiático llevan ese conflicto para el lado más europeo pienso España, Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, y va desprendiendo eso. Son todos los equipos turcos en su mayoría los que se han posicionado por el conflicto palestino a favor de Palestina. De hecho, la discusión de la flotilla y demás hace semanas que lo vienen planteando, y no es un dato menor que, como venías diciendo recién, Valen, hoy en día se está planteando en la UEFA la desafiliación de la Liga de Fútbol de Israel de la UEFA. Ya hay alrededor de 48 jugadores que firmaron esa petición. Muchos son de tradición árabe, o sea, tienen sangre árabe, pero juegan en la UEFA, y muchos juegan en Turquía. Sí, entre ellos no vi bien, pero seguramente debe estar Salah. Salah también muchas veces se posicionó a favor de Palestina, cuando también masacraron a uno de los referentes de la selección palestina, y publicó la UEFA. Salah comentó que hoy en día cómo murió, porque habían dicho despedimos a tal jugador, y al final nunca mencionaron que lo habían matado en el marco del genocidio que está haciendo el Estado de Israel hacia Palestina. Un jugador también con raíces turcas. Exactamente. Así que me parecía que estaba bueno, y también lo otro que abre como dato interesante, a ver cómo lo seguimos laburando en la No Se Mancha, es esta situación de clubes que de alguna manera trascienden hasta la misma conformación de sus estados, ¿no? Entonces, de golpe, cuando uno, de hecho, el color del Galatasaray es rojo y amarillo. En un momento había sido rojo y blanco, más cercano a la bandera turca, y lo tienen que cambiar antes de la fundación de Turquía, como movimiento ya no independentista, sino turco dentro del Imperio Otomano, y va muy ligado a eso.
Después de esto, ¿no? El Imperio Otomano tiene muchas cosas en el medio, como lo que veníamos mencionando, ¿no? Sí. El genocidio armenio, etcétera, etcétera. Sí. No me meto en profundidad porque tenemos que estar hablando 4 horas y además no estudié tanto para saber Es en complejo, profundidad, sí. es complejo. Pero bueno, me parece que hay una parte del fútbol asiático y de toda esa zona que es muy interesante para también analizarlo geopolíticamente y seguir. De hecho, haciendo esta columna, parte del Imperio Otomano llega también a formar parte de lo que hoy es Grecia. Me parece que ahí puede haber otros clubes muy interesantes que quizás vengan con una tradición deportiva o una tradición histórica quizás de más de 500 años, ¿no? A lo que voy es eso, el fútbol argentino, el Estado argentino se funda en 1810, 1816 por ahí, los clubes son posteriores a la fundación del Estado argentino. En otros lugares del mundo quizás las instituciones son posteriores a la fundación del Estado y creo que es un datito interesante para buscar en la identidad de cada uno y hasta los propios colores, así que seguiremos por ahí, si es que octubre no lo permite. Bueno, muchas gracias, Feli, por tu columna. Y bueno, ya ahí recibiendo un mensajito de Male Fiori. Gran columna, Feli, como siempre. Le mandamos ahí un saludo a Male. Y bueno, y seguiremos después hablando sobre esto y sobre diferentes cuestiones dentro del bloque Feli, que es pelota de papel. Y ahora nos vamos a una pausa y no se vayan porque en instantes vamos a tener una gran entrevista a Matías Cruz, que es director técnico de equipo de Golbol del Centro Vasco La Plata, profesor en la Escuela Municipal de Golbol de La Plata y co-coordinador de Golbol de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos. Así que no se vayan porque todavía nos queda un poquito más de media hora de programa.